Capítulo 221. Reunión. La casa familiar se erguía en silencio al final del vecindario tranquilo, y la luz cálida y brillante brillaba a través de las ventanas cuando Heidi miró hacia adelante. Ya está oscuro afuera, y solo las luces de la calle iluminan ahora la ciudad. La doctora no sabía que la esperaba en casa, pero sabía que no era posible seguir evitando el problema. Deteniendo su vehículo, la dama toma una respiración profunda antes de continuar. La escena de despedirse de su padre todavía rondaba por su cabeza como si hubiera sucedido hace apenas unos momentos. En ese entonces, su padre había notado obviamente algo terriblemente mal en la ciudad y enviarla fue su forma de protegerla. Padre me dijo que buscara refugio en la catedral, pero él fue a esa tienda de antigüedades en la ciudad baja. ¿Por qué? Una pizca de duda apareció repentinamente en la mente de Heidi, pero rápidamente reprimió ese pensamiento por el momento. La luz en el vestíbulo de su casa estaba encendida y la invitaba a entrar. Condujo el coche gris oscuro suavemente al patio y salió del vehículo. Para su sorpresa y asombro, lo que esperaba a Heidi adentro no era Morris, su padre, sino su madre en el comedor. La anciana llevaba una bufanda de lana con rayas azul oscuro y estaba sentada en una silla con respaldo. También llevaba unas delicadas gafas marrones que le daban un aspecto bastante erudito mientras leía un montón de periódicos apilados sobre la mesa. Heidi se congeló en la puerta, incapaz de comprender la imagen durante un tiempo. La doctora no recordaba la última vez que su madre salió del dormitorio. Por supuesto, siempre mantenían una silla vacía en la mesa del comedor por si acaso, pero nadie nunca se sentó allí. Naturalmente, Heidi encontró extraño que su madre no saliera, pero después de tantos años, se había acostumbrado a la condición y los hábitos de su madre. Pero ahora, finalmente puede ver a su madre sentada en esa silla perpetuamente vacía. Es casi surrealista. Heidi dio un par de pasos hacia adelante sin darse cuenta, y el sonido de sus pies finalmente llamó la atención de la anciana en la mesa. Ah, Heidi, has vuelto. La anciana sonríe y saluda a su hija con una mano. Yo. Heidi quería decir algo y descubrió que no podía encontrar un saludo adecuado. A pesar de ir a la habitación de sus padres todos los días para conversar, esta era la primera vez que lo hacían fuera del dormitorio. La última vez que sucedió fue hace más de 10 años. Me detuve en la catedral principal. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy aquí. Respondió su madre felizmente. Esos ojos ahora daban una sensación de energía que Heidi nunca había visto antes, lo que se manifestaba en la forma en que la anciana se levantaba de la silla y se acercaba lentamente. Déjame echar un buen vistazo. ¿Hace mucho tiempo que no te miro bien? ¿No nos vemos todos los días? Dijo Heidi sin darse cuenta, solo para darse cuenta de que su madre se veía preocupada mientras le acariciaba el cabello. ¿Cómo es que viniste al comedor? ¿Te sientes mejor hoy? La sonrisa de su madre se profundizó un poco más. Ya estoy bien, ya estoy bien. Por cierto, ¿por qué Morris no ha vuelto todavía? ¿Padre no ha vuelto a casa? Heidi se sorprendió al escuchar esto, lo que provocó un leve dolor de preocupación. Debería haber llegado a casa antes que yo. El lugar al que fue no está tan lejos como la gran catedral. Tal vez su coche se averió en el camino. Dijo su madre lentamente. Y sus habilidades para conducir nunca han sido dignas de un cumplido. Ven, esperémoslo juntos. Heidi asintió con dudas y siguió a su madre de regreso a la mesa. Entonces notó las suculentas comidas sobre la mesa, que no eran los platos habituales hechos por las sirvientas temporales contratadas en casa. ¿Lo hiciste tú? Heidi miró hacia arriba, ligeramente sorprendida. No has cocinado en mucho tiempo. ¿Oh, te diste cuenta? No he cocinado durante mucho tiempo, así que tuve que pedirle mucha ayuda a las sirvientas. Había muchos ingredientes que no sabía dónde estaban. Tal vez el sabor sea un poco extraño debido a eso.
Su madre sonríe levemente. Afortunadamente, recuerdo el proceso general. Heidi miró la comida sobre la mesa y no pudo resistir la tentación de probarla con un tenedor. Sin embargo, la familiar voz de su madre la detuvo. Espera a que tu padre llegue a casa y luego podemos comer. No he escuchado esas palabras durante muchos años. Entonces, cogiendo al doctor desprevenido, un débil aleteo de alas repentino provino del exterior, seguido por el sonido de una llave girando. El padre está de vuelta. Morris abrió la puerta de su casa con una apariencia aturdida. Los efectos posteriores de viajar con la teletransportación de ahí no eran ninguna broma, era mareante y nauseabundo. Sin embargo, finalmente logró sobreponerse y vio a su esposa e hija sentadas en la mesa del comedor, con la cena preparada y servida. Finalmente, el viejo erudito se dio cuenta de que no se trataba de una ilusión, sino de un milagro que se había hecho realidad después de años de espera. Después de quedarse inmóvil como una escultura durante un tiempo desconocido, Morris finalmente dio un paso adelante, caminando cada vez más rápido. La conmoción de compartir una comida con el dueño de lo desaparecido palideció en comparación con encontrar a su esposa viva y bien. La carga de hacer un deseo hace años lo había dejado, y ahora, finalmente podía disfrutar de la vida de nuevo. Del mismo modo, la esposa de Morris se levantó de la mesa, permitiendo que la pareja compartiera un abrazo pendiente desde hace mucho tiempo. «Finalmente te veo», susurró el viejo erudito, aparentemente temeroso de que Heidi escuchara sus palabras. «Yo». Está bien, ya basta. Nuestra hija está mirando. Todavía tienes mucho tiempo para explicar lo que sucedió. No te apresures. «Oh, tienes razón, respondió Morris con algo de pánico. Soltó a su esposa, giró la cabeza y vio a Heidi mirándolo con sorpresa. «Ejem. Lo siento por llegar tarde. El auto se descompuso en el camino. Necesito encontrar a alguien que lo remolque mañana», explicó Morris de manera poco natural y luego cambió rápidamente de tema. «¿Estás bien? Del lado de la catedral, ¿todo está bien?» Excepto por estar asustada y confundida, estoy ilesa, al igual que todos los demás. Respondió Heidi, inspeccionando a su padre de arriba a abajo. Pero tú, ¿por qué siento que te estás comportando de forma extraña? ¿Pasó algo en el camino de regreso? ¿Qué podría estar mal conmigo?, dijo Morris inmediatamente, temiendo que Heidi llevara el tema a su pasado arreglo. Luego notó la abundante comida sobre la mesa, lo que hizo que la expresión del viejo erudito se volviera preocupada. «Yo. Ya comí antes de venir», dijo vacilante. Comí en casa del señor Duncan». Una vez más, esos feos y aterradores peces vinieron a su mente. En el festín del subespacio, estaba tan nervioso por los peces como el excéntrico sabueso oscuro, pero bajo la mirada del señor Duncan, comió la carne. En cuanto a lo que sucedió exactamente después, no podía recordarlo honestamente. El único aspecto que permaneció fue lo fragante que olía y sabía. Pero la voz de su esposa provino del lado, interrumpiendo sus pensamientos. Lo hice yo misma. Tu madre no ha cocinado en años. Dijo Heidi. Se siente mejor hoy, así que... Entonces comeré un poco más. Dijo Morris apresuradamente después de escuchar el detalle. Luego, sin esperar a que su hija lo guiara, comenzó directamente con el tazón de sopa como entrada. ¿Cómo sabe?, preguntó la esposa con expectación. Un poco, salado, dijo Morris vacilante, pero luego volvió a tomar el tazón y dio varios tragos más. Demasiado salado. Siempre lo haces demasiado salado. Si no quieres comer, entonces no comas. No dije que no supiera bien. Entonces calla y come. ¿Por qué hablas tanto en la mesa? Heidi miró alternativamente a sus padres. No había escuchado una conversación así en años.
Sin embargo, después de tanto tiempo, nada parecía haber cambiado. Así que el doctor estalló en carcajadas y cortó un trozo de carne frita para ella misma. De hecho, es un poco salado. Cuando Vanna finalmente llegó a casa, no necesitaba actuar como la líder fuerte y poderosa que era, por lo tanto, sus preocupaciones sobre la bendición del subespacio no pasaron desapercibidas para el administrador Dante durante su conversación. Sin embargo, el hombre fue lo suficientemente astuto como para evitar el tema, al igual que la poderosa dama no quería tocarlo. Pero Vanna misma sabía que la carga en su corazón no solo giraba en torno a la verdad sobre su propia existencia como la bendición del subespacio. De hecho, no tenía nada que ver con su propia vida y muerte. Regresó al dormitorio, cerró la puerta y se dirigió al tocador para sacar un ornamento ceremonial de un cajón. Se trataba de una reliquia sagrada de la Iglesia de la Tormenta y un regalo personalmente bendecido y entregado por el obispo Valentín después del bautismo. Esta reliquia simboliza el comienzo de su fe en Gomona, la diosa de la tormenta. Capítulo 222. Conmocionado. Como de costumbre, Vanna se calmó y recitó silenciosamente el pasaje sagrado del Códice de la Tormenta en su corazón. Luego sacó una vela parcialmente quemada inscrita con runas del cajón y la colocó a un lado antes de encenderla. Una pequeña llama brillante cobró vida en la punta de la mecha y el aroma calmante se extendió lentamente por la habitación con el compuesto volátil del aceite del que estaba hecha. Vanna no perdió el tiempo al respirar el olor, permitiendo que la hoja del puñal hiciera una pequeña abertura en su mano. La sangre se filtró en las finas líneas inscritas en el puñal debido a esto, como si fuera absorbida por cualquier poder místico que tuviera este objeto. Hubo un breve dolor por el gesto, pero solo duró unos segundos antes de que la bendición de la diosa curara la herida de la dama. Miró hacia abajo al puñal ritual, sin moverse ni un ápice. Vanna sabía que su indecisión era tonta al realizar un ritual, pero quería ver por sí misma que no era su ilusión que funcionaba. Así que, una vez hecho y confirmado que iba según lo planeado, colocó el puñal empapado de sangre sobre la llama y lo dejó quemar. Por favor, escúchame, diosa de la tormenta, evangelio del mar profundo, doncella del mar tranquilo, escúchame, tu fiel seguidora necesita orientación. Las llamas crujieron y la sangre en el puñal se encendió repentinamente con chispas inquietas, la señal de que se había establecido el canal. Usando la sangre como guía, un santo podía crear una línea de comunicación con los reinos superiores. De alguna manera, esto incluso podría verse como hablar directamente con los dioses. El suave batir de las olas sonó en sus oídos como esperaba. Luego, Vanna sintió que el aire a su alrededor se volvía húmedo, seguido por una sensación salada en la nariz antes de que toda la escena cambiara en la habitación. El dormitorio familiar desapareció y los alrededores se transformaron en un cuerpo de agua interminable. Estaba débilmente iluminado desde debajo de la superficie, y cientos de misteriosas fuentes de luz nadaban continuamente como uno podría imaginar un enjambre de medusas llevando a cabo su ciclo de vida. Pero esa no era la razón por la que ella estaba allí. Antes de darse cuenta, Vanna había notado la borrosa imagen de una dama que cobraba vida dentro de las aguas. Desde la primera impresión, parecía una dama con un vestido blanco largo con numerosas sombras borrosas que se extendían detrás de ella en múltiples direcciones. Vanna no podía ver más allá del rostro velado, pero no había duda en su corazón de que esta era la encarnación de la diosa de la tormenta. Era un pequeño fragmento del poder de Gomona, condensado en forma humana para que un mortal como Vanna pudiera buscar una audiencia en tiempos de problemas. Inesperadamente, a pesar de ser ella quien inició un ritual para buscar ayuda, fue la encarnación de la diosa quien inició el deseo de hablar, no verbalmente, sino como una urgencia directamente en la mente de la inquisidora. Yo. Vanna dudó ligeramente antes de aparentemente decidirse a hablar con franqueza. He sobrevivido hasta el día de hoy debido al subespacio.
¿Por qué me elegiste como santa y me enviaste tus bendiciones sabiendo esto? La imagen borrosa y borrosa no se movió, pero Vanna no se atrevió a forzar una respuesta. Sabe que aunque lo que vio fue solo una proyección, esta proyección fue, de hecho, un enlace directo a Gomona. Su misma pregunta fue un riesgo, una ofensa para la diosa. Finalmente, después de una cantidad desconocida de tiempo en esta dimensión espacial, una idea de repente entró en el cerebro de la inquisidora, similar a un implante. No hay diferencia. ¿No hay diferencia? Vanna estaba aturdida. Esta confusa respuesta fue aún más difícil de entender que las oscuras y fragmentadas profecías dadas a los fieles. Instintivamente sintió que debería haber algún otro contexto en esta respuesta, pero no pudo comprender la información y no pudo encontrar la siguiente pista. Finalmente, por deseo y reflejo, preguntó. ¿Qué no tiene diferencia? No entiendo por qué elegirías a alguien como yo sabiendo que estoy contaminada por el subespacio. Sin embargo, la frase de Vanna no terminó antes de que las ilusiones a su alrededor comenzaran a deformarse y retorcerse violentamente, seguidas de cerca por una suave luz brillante diferente que surgía de las profundidades del mar. Latía como un corazón, haciendo que la encarnación de la diosa se debilitara hasta el punto del colapso. Esta nueva entrada empujó la conexión entre las dos, sin embargo, Vanna alcanzó a escuchar algunas palabras rotas antes de eso. ¿El tiempo es limitado? Pronto. Crítico. La conexión se rompió por completo después de la última palabra. Vanna se encontró arrojada groseramente de regreso al mundo real, con el corazón palpitando y la respiración sofocada mientras convulsionaba por el aire. Miró a su alrededor, encontrando que las ilusiones habían desaparecido, y el puñal que suponía que todavía tenía en la mano también había desaparecido, cayendo al suelo sin que ella lo supiera. Lo único que no se había perturbado era la vela inscrita con runas que todavía ardía tranquilamente en la mesa, las llamas agitándose inquietas. Después de un tiempo desconocido, la mirada de Vanna finalmente se apartó de la llama de la vela y recogió el puñal caído, colocándolo lentamente en el cajón. Su mente daba vueltas con la única información que había entrado en su mente durante ese breve intercambio. No hay diferencia y el tiempo es limitado, a punto de alcanzar un punto crítico. Todavía no podía entender lo que significaba lo primero. En cuanto a lo último, tenía un significado más claro, pero exactamente qué era lo que iba a alcanzar un punto crítico todavía estaba fuera de su alcance. ¿La diosa me está diciendo que algo importante está a punto de suceder? ¿Me estás advirtiendo que tengo un tiempo limitado para prepararme para algo importante? ¿Qué significa crítico? ¿Qué es crítico? ¿Otra crisis? ¿Otro desastre a nivel de invasión de la realidad? ¿Está relacionado con la crisis que acaba de vivir Plant? Esta oración no calmó el estado de ánimo de Vanna y la hizo sentirse aún más inquieta que durante el día. Pero de repente, un extraño color apareció en el resplandor de la esquina de su ojo, haciendo que sus caóticos pensamientos se detuvieran instantáneamente. La llama que saltaba en la vela inscrita con runas se había vuelto verde en algún momento. En el siguiente segundo, ella se estremeció, miró hacia arriba al espejo ovalado de su tocador y se encontró cara a cara con el capitán Duncan. ¿Estás bien? Preguntó la figura sombría y majestuosa. ¿Eres tú? Vanna saltó y se alejó del espejo. ¿Interrumpiste mi ritual hace un momento? ¿Ritual? Creo que me has malinterpretado. Duncan negó con la cabeza. De repente sentí que tu aura se volvía extremadamente caótica. Por eso vine a verificar la situación. Podría haber pasado por alto a algún enemigo oculto en la ciudad sin darme cuenta. Parece que he sido imprudente al venir sin avisar. Sintiéndome el aura. ¿Por eso vino a comprobar? Vanna tenía signos de interrogación sobre su cabeza debido a su duda con respecto a la respuesta y al significado detrás de ciertas palabras. Si no lo hubiera sabido mejor, la dama podría haber asumido que el fantasmal capitán era en realidad un pervertido y que la estaba acosando en la cama. No te preocupes, todavía estás en el mundo real. Dijo Duncan con naturalidad.
Así que te recomiendo encarecidamente que no me cortes como la última vez. Realmente vas a hacer un desastre en tu habitación. No soy una bruta que solo sabe saltar. Vanna descubrió que comunicarse con este capitán fantasma era realmente agotador. Las palabras y acciones de la otra parte siempre cedían los registros de los archivos y cada vez que aparecía, siempre la sorprendía, como ahora. Se estaba volviendo agotador. ¿Qué más planeas además de venir a verificar? Pensé que te habías ido por completo. Duncan en el espejo frunció el ceño como si estuviera un poco molesto por la actitud excesivamente precavida y hostil de la joven inquisidora frente a él. Puedes relajarte un poco, preferiblemente también un poco más educada. Es cierto que me he ido, pero la distancia en el tiempo y el espacio no significa mucho para mí. Además, acabo de proteger tu ciudad-estado. ¿No crees que deberías al menos dar las gracias? Vanna miró fijamente al capitán fantasma, y después de unos segundos de deliberación, dio un paso adelante y bajó la cabeza. Muchas gracias por su ayuda. Al menos en este asunto, Plant le debe un gran favor. Este sincero agradecimiento superó las expectativas de Duncan. Pensó que el cerebro de esta chica sería tan sólido como sus músculos, pero aparentemente es más que bronce. Está bien. No hay necesidad de ser tan serio. Solo lo mencionaba. Podemos tener diferentes posiciones, pero no se puede negar tu acto de dar refugio a Plant. Vanna levantó la cabeza con una expresión seria. Incontables personas han sobrevivido al desastre de hoy. Por eso, debo agradecerte como inquisidora por deber. Hizo una pausa y luego habló con una expresión seria. Pero esto no significa que haya bajado la guardia contra ti y los desaparecidos. Todavía no podemos determinar cuál es tu propósito para el mundo civilizado. Al menos hasta que confirme esto, estoy. De acuerdo, entiendo lo que quieres decir. Duncan interrumpió a Vanna, sonriendo a la joven inquisidora como un veterano divertido. Las palabras y la actitud de la otra parte estaban lejos de ser educadas, pero este tipo de personalidad demasiado directa tampoco era desagradable. Entonces hablemos de otra cosa. ¿Parece que tienes problemas? Vanna encontró la mirada de Duncan y tardó unos segundos antes de tomar una pequeña respiración. Lo siento, no tiene nada que ver contigo. No importa, pero estoy curioso. Dijo Duncan con ligereza. Ya sea que lo admitas o no, no puedes disipar la impresión que te he dejado. Vane, puedo sentir que no estás bien en este momento. Tal vez pueda ayudarte. Capítulo 223. Mejorar la comprensión. Para ser justos, Duncan estaba siendo sinceramente sincero en este tema. Admiraba a la inquebrantable inquisidora, admiraba su desempeño en ese desastre, y aunque dejara de lado esta admiración, valoraba la existencia de Vanna como su especial nodo. Si no hay un nivel suficiente de coincidencia, colocar un nodo como este entre los altos mandos de la Iglesia no sería una tarea fácil, y mucho menos formar el nivel más básico de amistad con ellos. Además, la franqueza de Vanna determinó que no negaría los méritos de Duncan al proteger a Plant. No podía decir con certeza sobre los demás en la Iglesia que están totalmente en contra de los herejes y similares. Por supuesto, Duncan sabía que su sinceridad seguía siendo más o menos aterradora para los demás en el extremo receptor. Imagine una conexión irrompible similar a una maldición, una sombra subespacial que podría invadir la mente de uno a voluntad. Un ser superior lo suficientemente poderoso como para revertir la contaminación de la historia pero con un propósito poco claro. Si no fuera por la inquebrantable voluntad de Vanna, esta última habría sufrido un colapso mental varias veces hasta ahora. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Vanna tomó una pequeña bocanada de aire, reacia a mostrar cualquier forma de debilidad a pesar de que ya estaba tambaleándose internamente. Y no digas, hacer algunas papas fritas. Quiero escuchar algo serio. En realidad, hacer papas fritas es serio. Duncan se mostró indefenso. Y mucha salsa de tomate si puedes. Vanna se quedó sin palabras. ¿No es obvio? Estoy mejorando la situación de la comida en mi barco.
Duncan de repente soltó una carcajada porque ninguna de las reacciones de Vanna superó sus expectativas. Luego paseó por el espejo buscando un lugar cómodo para sentarse. Vane, ¿qué crees que hace un capitán como yo normalmente en mi tiempo libre? ¿Qué haces normalmente? Vanna parpadeó confusa. Sin darse cuenta, la conversación había pasado de una atmósfera tensa a una compartida entre dos amigos por la tarde. Yo nunca lo pensé. Sí, no lo has pensado. Nadie nunca piensa en estos problemas. ¿Quién lo haría? Soy el infame Capitán Fantasma que ha cometido atroces actos de subversión del mundo mortal, ¿verdad? Duncan dijo, extendiendo sus manos en señal de impotencia. Tengo un barco muy grande del que cuidar, y hay muchos dolores de cabeza en ese barco. Mi tripulación a menudo hace un desastre, y cada vez que miro, están corriendo y causando problemas o dándome un dolor de cabeza. Pero mi problema más grande no es ese, es mi suministro de agua. Recientemente estoy considerando instalar una caldera a bordo. ¿Tienes alguna recomendación? No sé mucho sobre calderas. Espera, no, esto no está bien. Vanna exclamó de forma involuntaria, su voz y sus ojos mostraban sorpresa y disbelief. Entonces, durante un breve segundo, se dio cuenta de lo ridícula que se había vuelto la conversación. ¿Por qué me estás diciendo esto de repente? ¿Hablas en serio? Duncan ajustó su postura y encontró los ojos del inquisidor, su expresión seria. Vane, ¿te has dado cuenta de que no soy tan aterrador como crees? Lo desconocido trae miedo, y ahora, estás empezando a saber más de mí. Vanna no comentó por qué le costaba seguir el ritmo del capitán. Pero después de un momento de silencio, ella exhaló lentamente e intentó cambiar de tema. Al tomar el fragmento del sol, también has eliminado otro peligro oculto en el estado de la ciudad de Plan. Debería expresar mi gratitud por esto. Las comisuras de la boca de Duncan temblaron imperceptiblemente. No hay necesidad de dar las gracias. Tengo un hobby de coleccionar. Pero lo que realmente quería decir era que acababa de enviar el fragmento del sol de vuelta a Plant. Aunque Nena estaba inicialmente emocionada de pasar la noche en el barco, pronto descubrió que no podía dormir bien si no estaba en su propia cama. Por supuesto, Duncan temía que cuando dijera esto, la persona del otro lado hiciera un salto. Vanna no notó el cambio instantáneo en la expresión de la otra parte, en cambio, solo asintió ligeramente y continuó. Ahora que el orden en la ciudad-estado se ha restaurado gradualmente, las secuelas de la contaminación causada por los Endes han disminuido por completo. Esos cultos que invocaron al sol negro, como deseaban, se convirtieron en leña para su propia causa. Espero que esté satisfecho con este resultado. Lo suficiente, pero volverán a aparecer antes o después de todos modos. Dijo Duncan con naturalidad. Los adoradores herejes son el subproducto de los dioses malvados, y mientras esos orígenes no sean eliminados, los cultistas seguirán surgiendo continuamente. Vanna escuchó pensativa todo lo que dijo Duncan, lo que hizo que su expresión se volviera curiosa. Suena como, tienes una mala relación con esos adoradores herejes. ¿Quieres información? Duncan sonrió. Lo entiendo. Esta es una oportunidad rara de saber cómo operaban el capitán Duncan y los desaparecidos después de casi un siglo. Pero está bien, puedes ser directo y preguntarme. Vanna se quedó sin palabras y su expresión se volvió visiblemente avergonzada al ser descubierta. No me gustan esos cultistas, ni los suntistas ni los Enders. En cuanto a los aniquiladores que adoran al señor Nether, no tengo muchos detalles, pero la mayoría deben ser individuos locos que me molestan. Duncan extendió las manos y encogió los hombros. Entonces, puedes informar directamente sobre este asunto a los que están por encima de ti. Solo di que los desaparecidos y los tres cultos principales son enemigos, y si las condiciones lo permiten, el capitán Duncan destruirá felizmente a cualquier cultista que aparezca ante él. Esta información debería ser útil. Gracias por responder. Vanna dudó pero asintió con una nota bastante grave. ¿Hay algo más que quieras saber? Duncan preguntó de nuevo. Vanna frunció los labios. Por supuesto que había más, pero no sabía si era la decisión correcta preguntarle al capitán fantasma sobre su fe vacilante y la verdad sobre el subespacio.
En última instancia, se abstuvo de tocar el tema de su vacilación y se centró en preguntas relacionadas con el subespacio. Me pregunto si el subespacio responderá a los deseos mortales, y cuál es el costo que uno necesita pagar para obtener esta información. Vanna mencionó específicamente el costo al final porque sabía muy bien cuán grave era realmente el tema. No le tiene miedo al precio. No estés tan nervioso porque no hay ningún costo. Duncan rió salvajemente en el espejo. A diferencia de lo que todos piensan, yo tampoco estoy familiarizado con el tema. Vanna. ¿Gua? ¿Por qué todo el mundo piensa que sabré mucho sobre los secretos del subespacio? Duncan se frotó la frente un poco indefenso. Es cierto que he estado en ese lugar, pero tampoco estoy investigando a la población en el subespacio. ¿Conocerías a todos los que viven en tu manzana? Vanna asintió. Yo sí. Duncan permaneció en silencio. Vanna se dio cuenta rápidamente de su tontería y mostró una cara sonrojada, esta vez más profunda y roja como un niño. Por supuesto, puede que haya algunos con los que esté menos familiarizada. Entiendo lo que quieres decir. Aunque no puedo responder a tu pregunta, puedo ver que esta pregunta está relacionada con tu mal estado actual. Duncan retomó su voz seria. ¿Algo del subespacio te está molestando? Vanna solo miró al Capitán Fantasma en el espejo, su cara lo decía todo sin palabras. Quiero decir, aparte de mí. Duncan agregó rápidamente. No lo sé. Vanna negó con la cabeza y abrió la boca de nuevo como si quisiera decir algo, solo para detenerse en el último segundo. Está bien. Parece que todavía tienes algunas preocupaciones. Puedo entender por qué. Duncan no le prestó atención y encogió los hombros. Pero si algo en el subespacio te molesta, puedes pedirme ayuda. Al menos en esta área, puedo ayudarte. Vanna guardó silencio, y después de casi 10 segundos, rompió el silencio de repente. ¿Por qué? ¿Me estás preguntando por qué estoy dispuesto a ayudarte? La voz de Duncan sonó desde el espejo, todavía majestuosa e incluso un poco sombría para Vanna, pero parecía más suave y sincera en ese momento. Tal vez sea porque luché junto a Plan. Vane, admiro tu fortaleza y valentía. La figura en el espejo se puso de pie, indicando que el Capitán Fantasma estaba listo para irse. Esto trajo un suspiro de alivio a Vanna. No podía decir si estaba vigilante y cautelosa o simplemente nerviosa, pero la intención de la otra parte de irse le quitó un peso de encima. Pero cuando la figura de Duncan estaba a punto de disiparse por completo del espejo, parecía recordar algo más y habló. Espera, hay una cosa más. Duncan giró ligeramente la cara. ¿Qué? En el futuro. Vanna se congeló un poco, organizando su lenguaje de nuevo antes de hablar con una ligera vacilación. Quiero decir, si todavía vas a aparecer en el futuro, puedes no ser siempre tan repentino. Duncan no respondió, su rostro estaba envuelto en sombras en lo profundo del espejo, lo que impedía que la dama pudiera distinguir su expresión. Después de unos segundos, Vanna escuchó la voz de la otra persona llegar a sus oídos. La próxima vez, tocaré la puerta. Capítulo 224. El capitán nunca se fue. La figura en el espejo realmente se fue sin hacer nada superfluo como dijo al principio, solo vino a ver cómo estaban las cosas. Vanna miró el espejo con una cara vigilante durante un rato más antes de finalmente dejarse caer. Luego, inmediatamente después, cayó en un breve periodo de autorreflexión y paranoia. La paranoia se debió a su hábito profesional como inquisidora. Le cuesta confiar en una persona que ha estado llevando a cabo una cadena de leyendas de terror de un siglo de duración. En cuanto a la autorreflexión, eso es aún más sencillo. A diferencia de su comportamiento habitual, agudo con respecto a lo sobrenatural, había debilitado gradualmente su vigilancia en la comunicación con el infame Capitán Fantasma. Esta era una señal inmerecida de debilidad, no le gustaba porque no debería estar sucediéndole. Al final,
Vanna solo pudo darse una bofetada para salir de este bajón. De todos modos, la ciudad había sobrevivido, y le informaría al obispo Valentine sobre los acontecimientos de la interacción de esa noche antes del día siguiente por la mañana. También, la parte sobre su propia fe vacilante. La joven inquisidora suspiró, desvaneciéndose en la oscuridad después de apagar la luz de su dormitorio. En el segundo piso de la tienda de antigüedades de la ciudad baja, Duncan apartó la mirada de la catedral principal y la dirigió hacia el panorama nocturno de la ciudad. No sabía qué le había sucedido a Vanna, pero estaba claro que el estado mental de la joven inquisidora acababa de experimentar un breve y peligroso sobresalto. Esta inestabilidad incluso alertó directamente su conciencia, obligándolo a hacer una proyección directamente en el mundo real para ver qué estaba sucediendo. Mirando hacia atrás ahora, el aura que sintió en Vanna antes le resultaba vagamente familiar. El aura había estado oculta en lo más profundo de su espíritu. Si tuviera que describirla, la sensación sería como la del fondo del desaparecido, el área donde enfrentó el extraño espectáculo de luces caóticas y esa puerta espeluznante. Una vez más, es la sensación de participar en el subespacio. Luego está la pregunta que Vanna le hizo al final de la conversación, por lo que es muy posible que esté siendo acosada por algo relacionado con el subespacio. Los dedos de Duncan tocaron inconscientemente el alféizar de la ventana, adivinando la verdad con las pistas que concluyó. A diferencia de antes, había fortalecido su huella en la otra parte. Esta fuerza debería poder ayudar a la dama a resistir la erosión que podría surgir, pero el quid de la cuestión era, ¿por qué apareció de repente una pista de subespacio en Vanna, una santa de alto nivel? Los pensamientos de Duncan comenzaron a divagar y de repente recordó otro detalle o conocimiento que había aprendido hace un tiempo. En ciertas circunstancias, las almas de los creyentes de los 4 dioses tienen más probabilidades de ser erosionadas por el subespacio que las de los mortales, e incluso sus almas generarán directamente una grieta que conecta la dimensión real con el subespacio. Por ejemplo, la capilla del 6º bloque fue un ejemplo perfecto, donde la monja encargada se convirtió en un catalizador para las criaturas malignas dentro del vacío. ¿Podría suceder algo similar a Vanna? Si es así, ¿qué hay detrás de este fenómeno contrario a la intuición? Después de un minuto de contemplación, Duncan exhaló y se alejó de la ventana. De todos modos, debería prestar más atención a este nodo especial en el futuro. Actualmente, Vanna todavía no confía en él, lo que significa que no tomaría la iniciativa de contarle ninguno de sus secretos. En el camino de regreso a su propio dormitorio, Duncan escuchó inesperadamente las voces entrecortadas de 2 niñas jóvenes provenientes de la habitación de al lado, Nina y Shirley. A pesar de haber regresado a la ciudad-estado del desaparecido, parecían bastante emocionadas, especialmente Nina. La niña no parecía haber sufrido ningún trauma psicológico al visitar el espeluznante barco fantasma, ni tenía ninguna aprensión sobre el futuro. De hecho, Nina estaba tan alegre como siempre hasta el punto de ser inquietante. ¿Es la influencia del fragmento del sol? ¿O es porque tiene una personalidad receptiva fuerte? Duncan reflexionó, descubriendo algún talento inesperado de Nina. Al caer la noche, el frío y pálido resplandor de la grieta de la creación del mundo que colgaba sobre ellos finalmente cubrió la cubierta del desaparecido. Capitán, ¿a dónde vamos ahora? Alice, apresurándose, subió al puente. No hay destino por ahora, así que salgamos de la ruta ocupada entre las ciudades-estado. Duncan miró hacia abajo a la muñeca que lo miraba con esos ojos morados brillantes. Parece que estás de buen humor. Sí, sí. Alice asintió alegremente. No importa cuán elegante y noble fuera su apariencia, todo se había arruinado cuando asentía alegremente como en ese momento. El barco está muy animado hoy. Por primera vez, finalmente sé cómo es pasar tiempo con tanta gente. No siempre es divertido reunir a la gente, ¿sabes? Pero probablemente te resulte un poco más difícil entender mi significado. Dijo Duncan casualmente.
Además, controla tus asentimientos. Los asustaste mucho cuando se te cayó la cabeza. Oh, Alice se apresuró a sostener su cabeza, luego se preocupó un poco. entonces ellos no dejarán de venir por esto, ¿verdad? No que yo sepa. No te preocupes por eso. Alice asintió con un y luego permaneció en silencio durante unos segundos antes de preguntar de nuevo. Entonces, ¿podré ir a la ciudad-estado en el futuro? Ni siquiera tuve la oportunidad de ver bien el mundo esta vez. Las cosas se pusieron tan confusas y maleantes. La mirada de Duncan recorrió el mar antes de volver a Alice. Por supuesto, mañana le puedo pedir a Ai que te lleve a la tienda de antigüedades. Todavía necesito tu ayuda en la tienda. ¿De verdad? Los ojos de Alice se iluminaron visiblemente de sorpresa. Pensé que no volveríamos a la ciudad-estado por un tiempo. Terminaste con el trabajo allí, ¿verdad? Duncan no respondió de inmediato a la otra parte, en cambio, mantuvo la boca cerrada brevemente antes de responder. ¿Entonces crees que solo fui a Plant porque tengo negocios allí? Alice parpadeó confundida, rascándose la cabeza. Yo no lo sé. Duncan negó con una sonrisa leve antes de soltar el volante. Hubo un ligero crujido del desaparecido debido a esta acción, y las velas del mástil se tensaron un poco, lo que indicaba que el barco había entrado en un estado de crucero donde Cabeza Chato se hizo cargo. Solo estamos resolviendo el problema causado por un grupo de cultistas. Dijo Duncan despreocupadamente a Alice mientras bajaba del timón y caminaba hacia la habitación del capitán. En cuanto a Plant, creo que ese ciudad-estado está destinado a mí. Como era de esperar del capitán, sus palabras son tan profundas. Murmuró Alice en voz baja, sola en la popa después de que la dejaran atrás. Finalmente, Duncan regresó a la puerta del camarote del capitán, donde las palabras Puerta de los Perdidos estaban inscritas en el marco como siempre. Inhaló profundamente, calmó su espíritu y la empujó con un resoplido. Una niebla borrosa y distorsionada apareció inmediatamente delante de él, devorando su existencia mientras caía en un espacio vacío y sin peso. Entonces, en el siguiente instante, la atravesó y volvió al familiar y tranquilo entorno del otro mundo. Zhou Min abrió los ojos y examinó su apartamento de soltero. Como de costumbre, lo primero que hizo al regresar fue confirmar la situación general de toda la habitación. Todo estaba como lo había dejado. Ya fuera la densa niebla fuera de la ventana o la cadena de trozos de papel que había dejado alrededor de los alféizares, nada se había movido. A pesar de saber que no tenía sentido hacerlo, trataba esta serie de confirmaciones como una tarea que tenía que hacer. Después de que Zhou Min terminara, lo segundo que hizo fue ir a su escritorio, donde encontró una pequeña escultura con una apariencia similar a la de Plant sentada tranquilamente en su lugar. Exquisita y restaurada, cada detalle era vívido a la vista. De hecho, estaba bastante seguro de que cada baldosa de cada calle había sido replicada a la perfección en este modelo. O, para decirlo de otra manera, esta era la proyección del verdadero Plant presentada en otra forma dentro de su apartamento de soltero. Está aquí, como esperaba. Zhou Min exhaló suavemente, se sentó a la mesa y examinó su nuevo y exquisito juguete. En comparación con el modelo de los desaparecidos, el tamaño de este ciudad-estado era obviamente mucho más extenso, pero también obviamente no estaba a escala en proporciones iguales. Por la evaluación inicial, parece encajar en un compartimento de estante separado como si estuviera hecho a medida para ese lugar. Y, por supuesto, ninguna sombra de ningún habitante existe en este vívido modelo de ciudad-estado. Parece que las personas que viven en el ciudad-estado se omiten. Zhou Min se preguntó, examinando repetidamente el modelo antes de levantarlo por completo y llevarlo con ambas manos hasta el estante. Una vez que terminó de guardarlo, dio 2 pasos atrás y admiró en silencio su nueva colección. Los desaparecidos se han alejado de Plant, pero el capitán nunca dejó su precioso ciudad-estado.
Capítulo 225. El tardío amanecer. Después de guardar su nueva colección, Zhou Min no salió de la habitación directamente como de costumbre, en cambio, se sentó en la silla frente al estante y cayó en profundas reflexiones mientras miraba los modelos. Estaba tratando de resumir y comprender lo que estas colecciones representaban. Durante mucho tiempo, este apartamento de soltero y el mundo del otro lado de la puerta estuvieron aislados entre sí. Aparte de la puerta en sí, solo él podía pasar de un mundo a otro. En cierto sentido, los modelos de los desaparecidos y Plant que aparecieron en la habitación son equivalentes a romper esta regla, claramente están relacionados con el mundo del otro lado de la puerta, y sus propiedades claramente llevan atributos sobrenaturales. Los atributos sobrenaturales no deberían ser un concepto de este lado. Además, el surgimiento de estas dos colecciones tenía una regla común que podía ver, eran cosas que en algún momento habían sido completamente consumidas por el fuego fantasma y controladas por su propia conciencia. Zhou Min reflexionó en silencio, sumando las reglas poco a poco, y finalmente, creyó que quemar y control deberían ser las dos condiciones necesarias para el surgimiento de estas colecciones. Por ejemplo, el original Warok también había sido consumido por las llamas de los desaparecidos, pero no tomó la iniciativa de controlar ese barco en ese entonces. Para ser preciso, no ejerció ninguna influencia o instrucciones sobre el Warok, por lo que después de la quema, el barco no formó un modelo correspondiente en la habitación, excepto por dejar una marca fuerte. Mientras tanto, había controlado y purificado activamente el ciudad-estado después de que hubiera sido quemado, cumpliendo efectivamente los dos requisitos para producir un modelo en este lado. Entonces, ¿de qué me sirve esta transformación? ¿Cuál es el significado detrás de estos modelos y esta colección? La mirada de Zhou Min cayó sobre el modelo de Plant, cerrando ligeramente los ojos para percibir lo que sospechaba. La brisa que sopla a través de la zona portuaria en las partes sureste de la isla, las delicadas olas que golpean la playa y el ruido retumbante de las fábricas de vapor en la ciudad alta. Entonces, volvió a abrir los ojos con una luz de comprensión. Es como él teorizó. A diferencia del pasado, ahora puede ver y sentir todo dentro del ciudad-estado. En esencia, este modelo le había dado la autoridad para controlar toda la isla a voluntad. La misma autoridad que los desaparecidos y sus propiedades. Zhou Min se frotó la barbilla pensativamente, dándose cuenta de lo que esto implicaba y de las posibilidades que incluía. Por ejemplo, podía ordenar que todas las campanas sonaran a voluntad o se hundieran en el mar por un capricho. Si las cosas empeoran, incluso podría decirle a la isla que entre en el reino espiritual. Zhou Min se detuvo inconscientemente de frotarse la barbilla cuando su tormenta de ideas llegó a este punto. ¿La razón? Acababa de tener otra idea, una idea muy aterradora. ¿Qué pasaría si ordenara al ciudad-estado que se hundiera en el subespacio? Los ojos de Zhou Min se clavaron en su lugar, estremeciéndose ante sí mismo por tener tales pensamientos malvados. No se equivoquen, no enviaría activamente a toda una ciudad a un plano de existencia que incluso los demonios temen. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciera? Digamos que lo hizo por accidente. ¿Por un capricho? ¿Un comentario descuidado si se emborrachara de alguna manera? Una persona sin control no sabría lo que está haciendo. Zhou Min comenzó a jadear con fuerza, sintiendo dificultad para respirar ante la inmensa autoridad con la que de repente se encontró. Entonces, con las piernas temblorosas, se levantó lentamente de la silla y miró los dos modelos en su estante con una mirada de miedo y asombro. No es de extrañar que el mundo temiera a los desaparecidos. ¿Cómo puede cualquier persona tener tal poder? Yomen echó un último vistazo profundo a su colección, agarró la esquina del escritorio y giró. Necesitaba alejarse de esa sofocante habitación y calmarse. De vuelta en la sala de cartografía de la habitación del capitán, Gateat todavía controlaba el barco cuando escuchó el movimiento de la puerta prohibida. Ladeando la cabeza en esa dirección,
La escultura de madera vio la figura familiar de Duncan aparecer. Ah. El gran capitán ha vuelto por su leal primer oficial. Sus hazañas son conocidas por todos, y su gran poder hace que el mar infinito. Duncan no dijo nada, en cambio, se sentó a la mesa de cartografía y miró en silencio a la pobre escultura. Esta extraña incomodidad logró callar a Gateat por un momento. Sin embargo, un charlatán siempre será un charlatán. Después de un minuto de calma, no pudo resistir y preguntó. Capitán, ¿no me va a decir que me calle como de costumbre? Duncan continuó indiferente. Se me ocurrió una idea. ¿Cuánto tiempo puedes hablar si no lo hago? Gateat inmediatamente se llenó de energía al escuchar esto e ignoró el tono burlón de las palabras de Duncan. Entonces has venido al lugar correcto. Tu leal primer oficial es un experto en las diversas recetas del mar infinito. Puedo hablar de este tema desde el día hasta la noche si quieres, y si estás interesado, también puedo clasificar las galletas de mantequilla. De acuerdo, cállate. Duncan interrumpió rápidamente a la otra parte, sacudiendo la cabeza con impotencia. Pensé que al menos tendrías el concepto de la vergüenza. Gateat sacudió la cabeza, creando un crujido alrededor del cuello como resultado. Su rostro oscuro ahora estaba completamente cerrado en el de Duncan con esos ojos de cuentas de obsidiana. Capitán, parece que tienes algo en mente. Acabamos de lograr un logro sin precedentes. ¿Qué más puede afectar tu estado de ánimo? ¿Un logro sin precedentes? Murmuró Duncan suavemente, luego sacudió la cabeza. También puedes sentirlo, ¿verdad? La conexión entre Pland y los desaparecidos ahora. Por supuesto. Gateat respondió de inmediato, sin olvidar alardear del logro. Nunca pensé que llegaría un día como este. Tu grandeza es asombrosa, y tu caza esta vez es toda una ciudad. Entonces, ¿qué sigue? ¿Vamos primero a Lunsa o al Puerto Frío? O Frost también es bueno. Duncan agitó la mano, silenciando la escultura de madera. Por ahora no estoy interesado en cazar. Solo quiero decirte que no tengo la energía para mirar continuamente un lugar tan grande. Si sientes algo que no debería estar en esa ciudad, adviérteme y dame los detalles. Por supuesto, tu trabajo principal sigue siendo manejar el barco. Con gusto. Esto es pan comido para mí, y definitivamente estaré a la altura de tus expectativas. Duncan asintió ligeramente, luego pasó la mirada por la pared y la ventana. Sin darse cuenta, la noche había pasado. Después de unos segundos, Duncan se volvió de repente. ¿Qué hora es? Gateat se sobresaltó, sin saber por qué el capitán estaba actuando así. Debería ser, por la mañana. Es hora de que salga el sol. El sol aún no ha salido. Dijo Duncan con voz grave, su expresión inusualmente seria. Luego giró la cabeza bruscamente y miró el reloj que colgaba de la pared. El amanecer debería haber ocurrido hace 14 minutos. Gateat se sumió en el silencio mientras Duncan miraba con dureza al dispositivo mecánico que podría haberse desajustado sin su conocimiento. El sol de este mundo, la Supervisión 001, salía y se ponía con una precisión nunca antes vista en ningún otro objeto de este mundo. Por lo que Duncan sabía, esto nunca había cambiado desde que llegó a este extraño y peligroso mundo. Sin embargo, el sol de hoy no salió a tiempo. La gente común puede que no se haya dado cuenta de este cambio, pero Duncan definitivamente lo hizo, y eso lo perturbó. Tal vez, solo necesitamos esperar un rato. Gateat expresó entonces su opinión, pareciendo aprensivo por el tema. Verás, el clima en el mar siempre es esquivo. Quizás algo lo bloqueó. Duncan ignoró lo que Gateat estaba diciendo. Todavía estaba mirando el reloj, pero en el siguiente segundo, una sutil luz dorada apareció en el borde de su campo de visión, venía a través de la escotilla. Se volvió de inmediato, se acercó a la ventana redonda, la abrió y miró a lo lejos. El sol había salido, y el enorme cuerpo de luz limitado por el doble anillo rúnico se elevaba gradualmente hacia el cielo como de costumbre,
disipando la fría y pálida atmósfera que había dejado la grieta durante la noche. El amanecer de hoy es 15 minutos más tarde de lo habitual. ¿Por qué? ¿Es la consecuencia del desastre de Plan? ¿O está relacionado con la rueda solar sigilosa? Peor aún, ¿está relacionado con el despertar y el control de Nina? Duncan regresó a la mesa y se enfadó por lo que eludía su conocimiento. Sabía que estos sentimientos eran innecesarios, pero después de experimentar la contaminación histórica de Plant, no podía ignorar una señal como esa. Definitivamente es un preludio de algo más grande, pero, ¿qué? Tal vez solo es el clima en el mar, ¿ves? ¿No está saliendo el sol? Gateat se unió desde un lado después de notar el mal humor del capitán. A veces, un área amplia de niebla densa puede refractar la luz, lo que resulta en... El sol también se retrasó 15 minutos en Plan. Duncan interrumpió a Gateat, pero con un tono más suave porque sabía que estaba siendo duro. Allí hace sol y el mar está en calma. La parte tardía no es la luz, sino el propio sol. ¿Maldición? Capítulo 226. La fe vacilante. Las apresuradas pisadas rompieron la tranquilidad en la catedral. El obispo Valentine, que estaba asignando asuntos a los sacerdotes a un lado, levantó la cabeza y vio a Vanna acercarse. Pensé que descansarías en casa 2 días más. El obispo principal hizo un gesto con la mano para que los asistentes y sirvientes se retiraran, dando a los dos espacio para hablar. Por desgracia, parece que no tengo ese tiempo libre. Dijo Vanna con una expresión ligeramente seria mientras negaba con la cabeza. ¿Qué ha pasado? He visto a muchos sacerdotes corriendo de un lado para otro, y he oído que un grupo de sacerdotes ascetas ha sido enviado al pozo de observación de las estrellas. ¿Tiene algo que ver con el amanecer de hoy? Sí. Asintió Valentine, con una expresión solemne. El sol ha salido hoy 15 minutos más tarde de lo habitual, y no se ha debido a condiciones meteorológicas anormales. He recibido informes de otras ciudades-estado y contactos marítimos que confirman este hecho a través del canal de comunicación sionica. Al igual que nosotros, también han observado el amanecer anormal. Este mundo ha sido iluminado por la creación del mundo durante 15 minutos más. Vanna frunció ligeramente el ceño. ¿Hay informes de daños? No, solo el retraso del amanecer no es un problema. 15 minutos más de noche siguen estando dentro del margen de seguridad de las medidas de seguridad de la ciudad-estado. Dijo el viejo obispo. Lo realmente inquietante es que se observa el mismo fenómeno en todo el mundo, lo que indica que el problema no es de la superficie terrestre o del mar. El funcionamiento de la visión 001 en sí ha cambiado. Vanna sabía cuál era la preocupación del viejo obispo. ¿Todavía no hay noticias del rey sin nombre? Valentine negó ligeramente con la cabeza. No hay movimiento en la tumba, así que puede que solo sea un pequeño cambio. Lo que me aterroriza es lo que hará la gente cuando se entere. En este momento, la mayoría no es consciente de este hecho, y los pocos que lo han notado aún no están haciendo un escándalo. Hasta que no podamos estar seguros de que el sol ha vuelto a la normalidad, no podremos descansar. Después de un minuto de reflexión, Vanna finalmente preguntó. Entonces, ¿qué medidas has tomado hasta ahora? No mucho. Además de informar al ayuntamiento y pedirles que redacten un aviso y una guía tranquilizadores para el público cuando se difunda la noticia, seguiremos supervisando la visión 001. No es una buena idea emitir un anuncio excesivamente positivo después de haber experimentado un desastre de esta magnitud. La gente pensará que estamos mintiendo e intentando ocultar la verdad. Vanna escuchó en silencio el análisis del viejo obispo y no hizo ningún comentario. Como inquisidora que dedicaba la mayor parte de su energía a las misiones de combate, sabía que no era una profesional en estos asuntos. ¿Hay algo en lo que estés pensando? Preguntó Valentine con una cara preocupada al notar la falta de energía de la señora. Solo estoy un poco emocionada. Suspiró Vanna suavemente y negó con la cabeza. Cada vez que hay un gran desastre, soy más consciente de lo frágil que es el mundo en el que vivimos hoy.
las ciudades-estado, las iglesias, la flota, todo lo que nos enorgullece, parece estar construido sobre una capa delgada y frágil de hielo. Cualquier grieta que no se descubra a tiempo hará que nuestro mundo desaparezca. Por eso siempre estamos vigilantes y tenaces. Dijo Valentine en voz baja, mirando a los ojos de la joven inquisidora. Vane, rara vez hablas así. ¿Qué ha pasado? Vanna volvió a callar, aparentemente indecisa sobre qué decir. Hay dos cosas. La primera. Volví a ver al capitán Duncan ayer. Los ojos de Valentine eran inicialmente duros y serios, pero se suavizaron mientras suspiraba. En realidad, era de esperar. Hizo una pausa y luego continuó explicando por qué. Todavía no hemos hecho nada con la marca que ese capitán fantasma te dejó. Incluso ahora, es posible que toda la ciudad-estado de Pland haya establecido una conexión con ese capitán. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a ti. ¿Qué te dijo esta vez? En su mayoría, cosas sin importancia. Dijo Vanna con un tono un poco extraño. ¿Cosas sin importancia? Esta vez, Valentine finalmente levantó las cejas debido a la inesperada respuesta. ¿Estás diciendo que el capitán de los desaparecidos, la sombra que regresó del subespacio, el Duncan, que revirtió la contaminación de la historia y se llevó el fragmento del sol, te buscó específicamente solo para charlar? Sabía que reaccionarías así. Yo tampoco podía creerlo. En serio, le habría creído si me hubiera dicho que planeaba conquistar el mundo. Pero... Vanna suspiró profundamente y, durante los siguientes 10 minutos, repasó la conversación que había tenido con Duncan la noche anterior. Valentine se frotó la frente mientras escuchaba el informe de Vanna. El viejo obispo, que nunca había flaqueado ante la crisis del fin del mundo, finalmente no pudo ocultar el agotamiento y la angustia que sentía en su interior. Pero después de un breve momento de confusión, levantó la cabeza y dijo con un tono un tanto complicado. Vane, en realidad, he estado pensando en un problema desde anoche. ¿Qué problema? Has tenido 2 intercambios directos con el capitán Duncan. En tu opinión, ese capitán fantasma, ¿te parece un invasor del subespacio? ¿Tú, qué quieres decir? La cara de Vanna se puso rara mientras se volvía cautelosa. ¿Es una verdad indiscutible que los desaparecidos cayeron en el subespacio y regresaron? No estoy negando ni cuestionando ese hecho. Sin embargo, ¿no te parece extraño? En tu opinión, ¿cómo debería comportarse una persona que ha regresado del subespacio? ¿Se supone que debe estar cuerda y ser capaz de conversar contigo como un individuo sensato? Esta vez, Vanna dudó, incapaz de responder a las preguntas planteadas. A juzgar por los casos anteriores y el conocimiento básico de lo que el subespacio hace con esas personas, eso es imposible. Eso es correcto, normalmente es imposible conversar con aquellos que se han perdido en el subespacio. La contaminación es demasiado grave y no se pueden salvar. El obispo Valentine asintió. Para nosotros, los mortales, el subespacio es mortalmente venenoso, capaz de contaminar cualquier bendición o protección proporcionada por los dioses. Sin embargo, aquí estamos, un capitán fantasma que ha ido y vuelto del subespacio conversando contigo. Si aplicamos un poco de lógica simple al asunto, quizás. ¿Quieres decir que es muy probable que él, capitán Duncan, haya recuperado su humanidad? No recuperar, retomar. El obispo Valentine corrigió a la señora. En los registros antiguos, hay informes claros de los ataques indiscriminados llevados a cabo por los desaparecidos tras su avistamiento. El capitán Duncan de entonces había caído claramente en la locura. Vanna reflexionó sobre la información y, cuanto más lo hacía, más incrédula se volvía su expresión. ¿Es esto posible? Después de haber sido completamente consumido por el subespacio, ¿uno todavía puede recuperar su humanidad? ¿Cómo más se supone que debemos explicar el estado actual del capitán Duncan? Que esa persona venga a charlar no es algo menor. El obispo Valentine interrumpió suavemente a Vanna para recordarle un hecho crítico. No olvides esa ley del cero. Vanna puso una cara de sorpresa y luego lo entendió. Siempre habrá anomalías y visiones que no cumplan con los parámetros regulares.
Un largo silencio cayó sobre el gran salón de la catedral, dejando a los dos clérigos de alto rango reflexionando sobre su próximo curso de acción. Finalmente, fue Valentine quien rompió el silencio. Pero todavía no podemos tratar a los desaparecidos y a su capitán como inofensivos solo en base a esto, ¿entiendes? Al final, él entró en el subespacio y volvió. Independientemente de que haya recuperado su humanidad, es difícil decir que no se volvería loco de repente un día contra nosotros, los mortales. Además, no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta en este asunto. Debemos informar de todo esto a la gran catedral de la tormenta que está en el mar. Entonces, su santidad la Papa decidirá qué hacer a continuación. La postura de Vanna se enderezó y asintió solemnemente en señal de acuerdo. Por supuesto, tengo muy claro esto. Luego hizo una pausa mientras su expresión se volvía un poco extraña de nuevo. Ya sabes, es un poco raro que estemos discutiendo este tema dentro de los edificios sagrados de la Iglesia. Si fuera en el pasado, probablemente ya me habría definido como una hereje. Valentine suspiró sin compromiso. Acabas de decir que hay dos cosas que informar. Además de encontrarte con ese capitán fantasma, ¿cuál es la segunda cosa? Esta vez, Vanna cayó en un silencio aún más largo, aparentemente indecisa sobre si debía decir esta parte o no. Finalmente, la señora reunió el valor y miró a la estatua de la diosa. Yo debería arrepentirme. ¿Arrepentirte? Valentine la miró con sorpresa. ¿Por qué te arrepientes? Me hizo dudar de mis creencias. No pude evitar vacilar. Vanna tomó aire y confesó con sequedad. Después de ese incendio, cuestioné mi fe y si debía creer en ella. Expresó en voz alta sus dudas y culpó a la diosa por no haber hecho más para salvarlos. Por otro lado, Valentine no hizo ningún comentario y simplemente se quedó allí durante un buen rato, lo que a su vez despertó una mirada extraña de Vanna. Vane, ¿si has venido a mí para arrepentirte? ¿Entonces a quién debo ir yo para arrepentirme? Finalmente, un destello de sorpresa apareció en los ojos de Vanna. Tú eres uno, y yo soy la segunda. Ambos somos seguidores vacilantes de la fe aquí. Después de esa confesión, el viejo obispo pareció envejecer de repente, como si se hubieran añadido años a su piel. Vane, ¿puedes sentirlo? ¿Sentir qué? La diosa todavía nos está bendiciendo. Capítulo 227. La fe permanece. Por lo general, hay dos puntos en los que un devoto duda. El primero es cuando cuestiona sus creencias, y el segundo es cuando cuestiona su fe y los dioses todavía los bendicen con poder. En ese momento, un ruido estático densamente superpuesto había comenzado a sonar en la mente de Vanna. Como una grabadora lejana en mal estado, la inquisidora ya no aceptaba el mensaje de la diosa sin cuestionarlo. Por ejemplo, las extrañas palabras que recibió durante el ritual en su habitación. En ese momento se preguntaba qué significaban, o si siquiera eran palabras en primer lugar. Cuanto más lo pensaba, más pronunciado se volvía el ruido estático en su cabeza, lo que le dificultaba concentrarse. Entonces, de repente, todo el ruido desapareció, permitiéndole escapar de ese trance. ¿Estás bien? El viejo obispo preguntó con preocupación después de ver a su compañero en un trance. Creo que sí. Vanna se tocó la frente ligeramente y luego miró al anciano con extrañeza. Tú también. Cuando sonó la última campana, vacilé. No hay nada que ocultar, después de todo, no tengo la voluntad inmaculada de esos santos que han sido instalados en el templo. Valentine sacudió la cabeza y dijo con calma a Vanna. Me preguntaba por qué la contaminación y la penetración de esos ender lograron llegar a tal extremo, porque el refugio de la catedral todavía no puede detener los sacrificios de esos suntistas, porque la diosa no nos ha advertido ni una sola vez después de que la crisis se extendió durante más de 10 años. Enumeró sus preocupaciones, luego se dio la vuelta y miró en silencio la estatua de Gomona. Está tan frío y tranquilo como siempre a pesar del resplandor divino que desciende desde el vidrio del techo. Cuando desperté de nuevo, me sentí avergonzado.
Sabía que había cometido el error más grande en el Códice de la Tormenta, usando la protección de los dioses como una medicina omnipotente, sacudiendo así mi voluntad. Pero aún así, estas dudas siguen arraigadas dentro de mí. El enemigo se ha infiltrado y ha roto la barrera desde dentro. Llevaron esto durante muchos años, lo que hace que este ataque furtivo sea difícil de resistir. Vanna contrarrestó con calma después de un momento de silencio. La herejía siempre aprovechará una apertura, pero eso no significa que la autoridad de la diosa pueda ser derrocada fácilmente. Entiendo esta verdad. Valentine rió. Es por eso que sigo siendo fiel incluso si dudé un poco. Porque la bendición de la diosa todavía está protegiendo a nuestro mundo. Sabemos esto, y sabemos que su amor es real, pero, además, tengo algunos pensamientos adicionales. Cuestionar es herejía, obispo Valentine. Dijo Vanna con una mirada seria. Pero luego suspiró, como para sí misma. Lo mismo me pasa a mí. Entonces considera esto como una prueba para nosotros. Dijo suavemente Valentine. Vanna no añadió nada más, solo se acercó para mirar la estatua y rezar con su compañero. Pero la tranquilidad no duró mucho. Minutos después, una serie de pasos entraron en el gran salón, lo que hizo que Vanna mirara hacia la fuente, encontrando a un sacerdote de mediana edad con vestiduras civiles que se acercaba. Obispo principal, este es el informe que quería. La persona entregó rápidamente algún tipo de documento a Valentine. Asintiendo para dar las gracias, el viejo obispo tomó el documento y, después de hojeando rápidamente unas pocas páginas, la expresión de su rostro se volvió visiblemente extraña. ¿Qué es eso? Vanna se sintió ligeramente intrigada y preguntó. ¿Qué está escrito en él? Es una investigación inicial de los eventos actuales después de lo que le sucedió a la ciudad. El departamento civil lo envió desde el ayuntamiento. Valentine frunció el ceño después de explicar, pareciendo inseguro de qué hacer con él. Míralo tú mismo. Vanna tomó el documento y leyó el título con cautela. Inmediatamente, entendió por qué su compañero haría tal cara. El informe preliminar de daños se había incluido en este documento. Todo se había restablecido al momento antes de que ocurriera el desastre, con la única excepción de algunos comerciantes cerca de los muelles. Hay comerciantes en el área de los muelles que informan que una gran cantidad de papas y papas fritas han desaparecido misteriosamente de sus existencias. También hay informes de pérdidas de ketchup. La joven inquisidora levantó la cabeza con una expresión impasible hacia Valentine, quien también devolvió una expresión impasible. ¿En serio? ¿Por qué no lideras personalmente el equipo y preguntas? Las comisuras de la boca de Valentine se contrajeron. En teoría, nadie se atrevería a falsificar un informe así. Vanna sostuvo el documento en la mano y permaneció en silencio durante un buen rato. Finalmente, suspiró profundamente y dijo. ¿Por qué apareció este tipo de contenido en un informe tan serio? Valentine permaneció impasible. Un escuadrón completo de guardianes ha estado monitoreando las papas fritas en el muelle. ¿Cuál es su opinión? Vanna permaneció en silencio. En general, la cosa mencionada en el informe es la única pérdida conocida en la ciudad-estado hasta ahora. Valentine suspiró y luego dudó de nuevo antes de mirar a los ojos de Vanna. Si no, ¿por qué no le preguntas directamente la próxima vez que lo veas? Vanna estaba aturdida. ¿Preguntar? ¿Preguntarle a quién? ¿Tú me lo dices? Vanna permaneció en silencio. Después de un rato, la joven inquisidora finalmente no pudo evitar frotarse la frente mientras un dolor pulsante la golpeaba. Siento que cada vez me resulta más difícil ordenar mis pensamientos. ¿Estás seguro de que deberíamos estar discutiendo estos asuntos aquí? No lo sé. Al menos no puedo conectar esto con nada más que con él. Valentine frunció el ceño. De repente, otro sacerdote irrumpió por la puerta principal, corriendo con una cara frenética. Obispo principal. Inquisidor. Noticias del área del puerto. Está bien.
Ya sabemos lo de las papas fritas, así que no es necesario informar 2 veces. Vanna rápidamente interrumpió al tipo, pensando que era una repetición del documento cuando escuchó la palabra puerto. ¿Papas fritas? El sacerdote se quedó un poco aturdido mientras miraba a su alrededor, inseguro de lo que ella quería decir. ¿Qué papas fritas? Ah. ¿No estás aquí para informar sobre las papas fritas? Vanna tosió de manera incómoda después de darse cuenta de que se había adelantado. Pensé que era otro informe sobre. Olvídalo, sigue adelante. ¿Qué pasa con el área del puerto? El sacerdote que vino a informar asintió y se puso serio. Hay noticias del área del puerto de que el Mar de Bruma está solicitando ingresar al puerto. Tyrien Abnomar solicita contacto con la iglesia lo antes posible. Trae noticias relacionadas con los desaparecidos. Vanna inmediatamente comenzó a toser de manera estrepitosa, lo que sorprendió al sacerdote desprevenido, quien dio un salto ante el repentino movimiento. Inquisidor. Estoy bien. Le llevó mucho tiempo a Vanna finalmente controlarse. Luego, como para disimular sus payasadas, resopló e infló el pecho para parecer imponente y fuerte para ocultar la vergüenza que sentía. ¿El Mar de Bruma? Sé que enviamos una carta a su propietario, pero nunca recibimos respuesta. El Sea Mist sí vino, y parece que llegó a las aguas circundantes antes de que ocurriera el desastre. El sacerdote asintió y explicó lo que sabía. Según el mensaje del Sea Mist, se encontraron con los desaparecidos en las aguas del este, donde estalló una feroz batalla. Como resultado, sufrieron daños inmensos y solicitaron permiso para atracar para realizar reparaciones. ¿Ha estallado una batalla con los desaparecidos? Por mucho que lo intentara, Vanna volvió a perder la compostura al instante y dejó caer la mandíbula mientras se giraba para mirar a Valentine. Tengo que ir yo mismo. Sí, eso estaría bien. Valentine asintió inmediatamente. Después de todo, el Sea Mist es un barco especial. Aunque pertenece a nuestro pueblo, es probable que sus miembros causen revuelo en el muelle. Dirige personalmente al equipo para recibirlos. Eso debería mantener las cosas en calma. Vanna aceptó y salió rápidamente de la catedral. La niebla marina llegó sin incidentes. Aunque un poco más tarde de lo esperado, el enorme buque de guerra, envuelto en auras legendarias y temibles maldiciones, llegó a la ciudad-estado de Plan tal y como había prometido. Ahora, el formidable buque de guerra de acero se acercaba lentamente al muelle de atraque de grandes barcos siguiendo las instrucciones del guía de atraque. Mientras algunos de los que habían recibido la noticia se acercaban al muelle para ver de cerca el legendario buque de guerra, otros miraban nerviosos al gigante de acero. Pero pronto, la gente cercana al embarcadero se dio cuenta de que el majestuoso buque de guerra de acero no venía con malas intenciones, sino tras una cruenta batalla. Estaba lleno de cicatrices, con 3 de los 6 cañones principales destruidos, el costado del barco agujereado y el puente dañado hasta en 2/3 de su cuerpo. En esas condiciones, la mayoría de los barcos normales ya se habrían hundido, ya que el agua que se filtraba habría mantenido el casco por debajo de la línea de flotación. Sin embargo, el Sea Mist no era un buque de guerra cualquiera. Seguía arrastrándose obstinadamente por el mar y parecía haber vida en su vientre, bombeando constantemente el agua de mar a través de su estructura sin importar que hubiera una bomba cerca. Muy pronto, la llegada de Vanna y su equipo con los Spiderwalkers silenció a los curiosos. Capítulo 228. El gran pirata que entró en la ciudad-estado. El Steamspider se detuvo frente al puente de caballetes mientras Vanna se asomaba a la máquina, contemplando el legendario barco que tenía delante, también conocido como el acorazado insumergible. El barco podía ser difícil de hundir, pero no era invencible. Como todo en este mundo, el barco podía ser magullado y maltratado. Era evidente a simple vista que el Sea Mist había sufrido una batalla feroz. Por supuesto, si uno recordaba el estado intacto en que se encontraba el Vanished cuando sonó el campanario y lo comparaba con el maltrecho estado actual del Sea Mist, no era difícil comprender lo unilateral que debía de haber sido la batalla.
Vanna no sabía mucho de guerra naval, pero incluso ella podía decir que era una verdadera hazaña que el barco de acero llegara a puerto. Esto también se debió a que la niebla marina utilizó su poderosa habilidad insumergible para repararse a sí misma durante todo un día. Al recordar la historia de los desaparecidos y la conexión maldita entre ella y el capitán Duncan, Vanna ya sentía que le venía el dolor de cabeza. Se frotó la sien y saltó del caminante araña, luego vio a lo lejos el trampolín que se extendía desde la niebla marina. Varias figuras ya estaban desembarcando. A la cabeza había un hombre tuerto que vestía un imponente uniforme de capitán. Con el pelo negro ligeramente rizado y un parche en el ojo, su rostro se parecía al de Duncan Abnomar. Sin embargo, comparado con el opresivo capitán fantasma, el capitán Tyrian, que en ese momento caminaba hacia el caballete, parecía bastante cansado y demacrado. Detrás del famoso capitán pirata había varios asistentes, de tez pálida y expresión rígida como una estatua de yeso. Pero, en general, no eran tan aterradores como las muchas historias emocionantes los hacían parecer. Vanna ha oído muchos rumores sobre el Niebla Marina y su tripulación, debido a su naturaleza de ser parte de la civilización aún, las historias eran naturalmente menos aterradoras en comparación con los desaparecidos. Y entre esos rumores, los más mencionados eran los marineros no muertos a las órdenes de Tyrian Abnomar. Cuenta la leyenda que estos marineros eran todos hombres capturados cuando Tyrian huyó de Frostbite durante la rebelión. Algunos de ellos eran incluso veteranos de la flota desaparecida un siglo antes. Ellos, al igual que su propio capitán, habían sido influenciados por el subespacio. La maldición que arraigó a los miembros de la familia Abnomar también afectó a sus seguidores, convirtiendo a estos últimos en muertos vivientes inmortales. No podían morir en la dimensión de la realidad ni disfrutar del calor de los vivos. Todo lo que estas pobres almas podían hacer era vagar por el mundo, esperando que Bartok, el dios de la muerte, les permitiera finalmente el paso al más allá algún día. Pero esa no es la única versión. En otros rumores, se menciona que estos marineros no muertos no tenían ningún apego al mundo terrenal ni a sus antiguos compatriotas. La única razón por la que siguen por aquí se debe al poderoso juramento que hicieron al hijo mayor de la familia Abnomar. Vanna se quedó mirando a las figuras, viéndolas pisar la tierra de Plant, y luego se giró hacia sí misma bajo el liderazgo de Tyrian. Los muertos vivientes. Por definición estricta, ya son súbditos de Bartok, el dios de la muerte. Bartok pertenece al mismo bando que los demás dioses justos, por lo que estos marineros no muertos también pueden pisar las tierras de la ciudad-estado. Sin embargo, esto no significa que la gente corriente pueda aceptar a estos espeluznantes antiguos compatriotas. Y teniendo en cuenta que estos marineros no muertos también están inextricablemente ligados a la maldición de la familia Abnomar, Vanna debe vigilar siempre sus movimientos. ¿Qué diferencias había entre el plan actual y la tripulación de muertos vivientes del Simest? Saludos a usted, señorita inquisidora. Tyrian se quitó la gorra de capitán e inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Le sorprendió la juventud de Vanna y su elevada estatura. Sin embargo, eso no entorpeció su deseo de mostrar sus modales a la dama. Gracias por saludarnos personalmente. Encantado de conocerlo, capitán Tyrian. Vanna se recompuso rápidamente de sus divagaciones mentales y asintió al hombre que tenía delante, que no aparentaba más de 30 años. Por reflejo, la dama había comparado al hijo con su padre, el capitán Duncan, y se había dado cuenta de que el hijo no era tan alto ni imponente como este. Has respondido a la llamada de auxilio de Plan, y solo por eso debemos mostrarte nuestra gratitud. Pero no hemos sido útiles después de todo. Tyrian suspiró extrañado e inconscientemente levantó la cabeza para mirar alrededor del puerto como si buscara algo. ¿Qué estás buscando? Vanna podía adivinar vagamente lo que hacía la otra parte, así que su tono era tranquilo y despreocupado. Con el debido respeto, has recibido nuestro mensaje antes de atracar.
dijo Tyrion nerviosamente mientras sus ojos daban vueltas por la zona. Nos encontramos con el desaparecido en el camino. Aunque hicimos todo lo posible por interceptarla, la nave seguía. Vino tu padre. Vanna suspiró. Pero se fue ayer. En cuanto pronunció estas palabras, el gran pirata que tenía enfrente, el capitán Tyrion, se irguió inmediatamente como una escultura de piedra. Incluso los rostros fríos y rígidos de los varios asistentes que se encontraban detrás de él temblaron ligeramente como si escucharan una historia de terror. Yo no escuché claramente. Tyrion tardó unos segundos en reaccionar, mirando al joven inquisidor que tenía delante con expresión fantasmal. Señorita Inquisidora, usted dijo que mi padre estuvo aquí ayer. Subrayó deliberadamente la palabra padre, como si temiera que Vanna le gastara alguna broma sobre este fatídico asunto. La situación es muy complicada y necesitará algunas explicaciones. Vanna volvió a suspirar. El desaparecido ha aparecido, en efecto, pero es muy diferente de la situación descrita en la carta que le enviamos originalmente. Bland acaba de experimentar un enorme cambio. Por favor, vengan conmigo. El obispo Valentine ya está esperando en la catedral. Tenemos que repasar algunos detalles urgentes, y supongo que usted también tiene innumerables preguntas que necesitan respuesta. Sintiendo que todos los planes que había concebido en su camino se habían desbaratado, Tyrion parecía casi confuso y aturdido cuando seguía los pasos de Vanna. Finalmente, se encontraron frente a un coche de vapor negro con la insignia de la iglesia aparcado a un lado de la carretera, un vehículo preparado específicamente para ellos como invitados de la iglesia. Para ser honesto, pensé que me detendrías en la zona del muelle, dijo Tyrion en tono despectivo. Tal vez para romper el incómodo ambiente o aliviar algún tipo de presión no provocada, el deprimente capitán hizo una broma por una vez debido a su agitación interior. Después de todo, en circunstancias normales, las autoridades de la ciudad-estado rechazarán a un pirata para atracar o simplemente prepararán un lazo para el pirata. Aquí no hay escarcha, y las órdenes de arresto de las ciudades-estado del norte no se aplican en plan. Bueno, eso es a menos que cometas algo enorme y un día te busquen en todo el mar sin límites. Dijo Vanna despreocupadamente, extendiendo las manos como si no le importara. Pero hasta que llegue ese día, solo eres un capitán deseoso de ayudar a Plandy. Mientras hablaba, giró la cabeza y miró a la niebla marina, que aún desprendía un aura majestuosa a pesar de estar maltrecha y llena de cicatrices. Y en serio, incluso en los mares del norte, ¿quién se atrevería a ponerte la soga al cuello? Tyrion lo pensó y se rió. Cuando aterrizara, los guardias de la ciudad-estado me llamarían cortésmente jefe de las Sea Mist Ventures y anunciarían mi visita como un acuerdo comercial entre la ciudad-estado y la flota de la niebla marina cuando surgieran dudas. ¿Sabías que los piratas tienen este proverbio sobre las órdenes de búsqueda? El pirata pequeño no podrá dormir cuando lo busquen, y un pirata grande sentirá que pisa agujas cuando vea su cartel, pero una orden de búsqueda de alto nivel se usará como mantel en un pu. El gran pirata hizo una pausa y extendió las manos con impotencia. Salvo Frost, puedo pisar tranquilamente la tierra de cualquier ciudad-estado del norte a mi antojo. Vanna enarcó las cejas. Excepto Frost. Su Majestad Rey Nora me ordenó abandonar el antiguo reino Frostbite. Tyrion retrajo la sonrisa de su rostro. Nunca retiró esta orden. Vanna miró a la otra parte y vio que la expresión del rostro del gran pirata se volvía solemne. Como dama inteligente, no hizo ningún comentario al respecto, sabiendo que hay una historia detrás de ese hombre y esa ciudad-estado. En lugar de eso, se acercó al vagón de vapor negro y abrió la puerta del pasajero. Por favor, tome asiento en el coche, capitán Tyrion. Después de eso, se dio la vuelta y saltó sobre un Spiderwalker junto al vehículo, dejando que el capitán y los subordinados entraran en el vehículo de forma independiente. Capitán. Uno de los asistentes se percató del comportamiento de su jefe y no pudo evitar mirar hacia él con curiosidad. ¿Estás bien? Hace un momento, me pareció que estabas un poco tenso. Nunca has estado tan nervioso cuando tratas con otros capitanes famosos o funcionarios de la ciudad-estado. No sé qué pasa,
pero cuando hablo con ese joven inquisidor, sigo sintiendo una presión indescriptible. Tyrion no ocultó lo que acababa de sentir delante de sus subordinados más cercanos y soltó un largo suspiro. Esta sensación es completamente diferente a cuando traté con esos funcionarios municipales en el pasado, y nunca sentí esta extraña presión ni siquiera cuando pasé rozando el Templo de la Muerte durante un crucero. ¿Estuvo allí? El subordinado frunció el ceño con suspicacia. ¿Por qué no lo sentí? Aunque la inquisidora es en verdad un poco alta, parece bastante poderosa. No es ese tipo de presión. Tyrion negó con la cabeza. Ok, dejemos esta discusión. El poder de un santo es extremadamente fuerte. Es probable que pueda oírte desde esta distancia. Al oírlo, el subordinado cerró inmediatamente la boca y miró nervioso a su alrededor, temeroso de que la señora le reventara la cabeza por la tomadura de pelo. Tyrion no habló mucho durante el trayecto, solo se limitó a mirar por la ventanilla del coche mientras éste avanzaba por las calles y le mostraba el paisaje salteado. Durante su infancia, él y Lucretia habían permanecido en esta perla del mar durante un breve periodo de tiempo. Aunque esa parte de su vida se remontaba ya a un siglo atrás, no podía eludir las emociones reminiscentes que se arremolinaban en su interior. Eran recuerdos entrañables que nunca podría recuperar. Capítulo 229. Brújula de sangre. Nadie más desembarcó del acorazado después de que el famoso capitán pirata se fuera con su séquito, dejando el Simest amarrado en el muelle como un iceberg silencioso y supervisando la ciudad-estado con su imponente presencia. De los que se quedaron atrás, el primer oficial Aiden había quedado a cargo, ya que es el miembro de la tripulación más experimentado. Esos policías de la ciudad-estado parecen nerviosos, murmuró un marinero. ¿Esperan que desembarcamos y saqueamos? Pensé que los funcionarios de Plant serían mejores que los paletos del norte. Aiden no miró atrás a su compañero. Si no se adelantan y mantienen el orden, empezarás a hablar de que no se atreven a bloquear el camino. ¿En serio, si sacan los tanques, te atreverás a luchar contra ellos? No voy. No quiero que me lleven de vuelta a la cubierta en un cubo. El marinero negó con la cabeza apresuradamente, luego miró hacia donde se habían ido los Spiderwalkers. ¿El capitán se fue con ellos? ¿Estará bien? Esa mujer alta no parece fácil de tratar. ¿No creo que el capitán pueda vencerla? No estamos aquí para luchar. Fuimos invitados a venir aquí, ¿lo entiendes? Aiden finalmente echó un vistazo al marinero. Y tú, puedes ajustar tu mentalidad. ¿Has olvidado las enseñanzas habituales del capitán? Ahora somos la Simest Venture Capital Company, la piratería no es duradera, y hacer negocios trae más dinero. Entonces, ¿cuándo vamos a piratear de nuevo? Aiden pensó un momento mientras un rayo de sol se reflejaba en su brillante cabeza calva. Eso es obvio, cuando el lado opuesto no está dispuesto a hacer negocios. Varios marineros no muertos asintieron uno tras otro, indicando que el primer oficial era bien considerado entre sus pares. Entonces, después de varios segundos de calma, otro marinero con media cabeza hundida murmuró. ¿Podemos ir a tierra y echar un vistazo? Escuché que en Plan puedes. Ni siquiera lo pienses. Aiden interrumpió directamente al subordinado. El capitán ordenó que nadie debe dejar el barco sin permiso. Tipos como ustedes asustarán definitivamente a los lugareños hasta la muerte si van a tierra. Plant no es el norte, aquí pocos están familiarizados con los no muertos y su cultura. Ahora lo entiendo. Entonces, esa es la razón por la que el capitán solo eligió a unos pocos que parecían los más normales. Tenía que encajar sin causar un alboroto. Dijo resentido el marinero con media cabeza faltante, resentido consigo mismo por faltarle una parte del cuerpo. De hecho, creo que también me vería bien si cubriera mi cabeza con un caparazón de tortuga y un sombrero. Cállate. A nadie se le permite ir a tierra sin la orden del capitán. Aiden miró con maldad al estúpido marinero porque ya podía imaginar el desastre que causaría desobedecer la orden. Si realmente no tienes nada que hacer,
Ve a la cabina para ver si esos pocos desgraciados que fueron destrozados todavía se están moviendo. Si no lo están, arréglalos. Un ligero sonido de clic vino de repente de cerca, interrumpiendo las órdenes de Aiden. Todos en el puente también escucharon este leve ruido de clic, lo que atrajo su atención para buscar el sonido. Finalmente, fue el marinero con media cabeza faltante quien descubrió la fuente. Al lado del asiento del capitán, una extraña máquina compuesta de engranajes, barras de conexión y punteros de brújula se había calmado nuevamente. Sin embargo, los punteros ligeramente temblorosos todavía se movían, lo que indicaba que había estado funcionando momentos antes. ¿Acaba de moverse esta cosa? Uno de los marineros más cercanos se acercó con cautela a la elaborada máquina y miró sus pocos punteros de brújula. Aiden también se acercó y su mirada se posó en el pequeño tazón hemisférico en el centro de la máquina, donde quedaba un poco de sangre seca. El capitán lo había usado por última vez para saber hacia dónde se dirigía el desaparecido. La frente del primer oficial calvo se arrugó un poco. Como el confidente más confiable del capitán, Aiden conoce bien el dispositivo. La anomalía 203, la brújula de sangre, era una máquina de bronce con una estructura compleja y principios desconocidos. Una vez perteneció a la Reina de Hielo, pero ahora es propiedad del capitán Tyrian. Esta máquina debería considerarse una anomalía con un efecto más positivo. Al usar el pequeño tazón en el centro, el usuario podría llenarlo con un poco de su sangre para activar sus poderes de búsqueda. Por supuesto, los efectos solo funcionan entre los parientes cercanos. En comparación con la mayoría de las anomalías que son directamente maliciosas y podrían ser fatales solo por un almacenamiento inadecuado, la brújula de sangre era relativamente segura en términos de custodia. No requiere ninguna condición de sellado especial, pero, por el contrario, este dispositivo mostraría un lado siniestro una vez activado. En primer lugar, una vez inyectada la sangre, el usuario sería constantemente tentado por la brújula, generando el impulso de inyectar sangre continuamente hasta que la salud mental del usuario se fracture o muera por pérdida de sangre. En segundo lugar, aunque la brújula de sangre podría ayudar al usuario a encontrar a sus parientes de sangre, a menudo traería mala suerte en el proceso, lo que llevaría constantemente a cosas de naturaleza desafortunada para los involucrados. Hasta donde sabe Aiden, la anomalía 203 una vez guió a un padre para encontrar a su hijo perdido hace mucho tiempo, pero el resultado final fue que el padre y el hijo se asesinaran entre sí en el encuentro. Sin embargo, estos efectos negativos siempre han sido de poca importancia para el capitán Tyrian. La voluntad del capitán era lo suficientemente fuerte como para resistir el encanto de la donación de sangre de la brújula de sangre, y en cuanto a la tendencia a la mala suerte incurrida durante el proceso. En primer lugar, el capitán y la señorita Lucretia nunca se encontrarían durante el periodo de validez de la anomalía 203. En segundo lugar, el padre y el hijo de la familia Abnomar siempre se han mostrado piadosos y buenos entre sí. Eso es correcto, sin importar cuán maldita y desafortunada sea la brújula de sangre, no puede crear un primer encuentro más desastroso en el que se disparen entre sí con el poder de fuego de sus respectivos barcos. Por lo tanto, el capitán Tyrian a menudo había utilizado la brújula de sangre como un tipo de dispositivo de advertencia para determinar si el desaparecido había regresado al mundo real durante el último medio siglo. Aiden y los otros marineros se reunieron alrededor de la anomalía 203, con los ojos fijos en los numerosos punteros y engranajes intrincados del dispositivo de bronce. Todos se habían calmado ahora. Tal vez solo quería moverse, dijo cuidadosamente un marinero con un agujero en la cabeza, como para aliviar la atmósfera. Después de todo, esta cosa generalmente está inmóvil. Aiden miró con enojo al marinero. Deja de bromear. Sí, no. ¿Podemos limpiar la sangre restante en el medio? Otro marinero arrugado comenzó. De lo contrario, no puedo mantenerme tranquilo sabiendo que podría despertar al azar. No. Aiden negó con la cabeza.
El capitán me dijo con anticipación que la sangre no se puede eliminar manualmente y debe ser absorbida por el tazón por sí solo durante 72 horas. ¿Qué pasa si lo limpias con anticipación? Nadie lo sabe. Es lo suficientemente difícil resumir el uso correcto de una anomalía. ¿Quién se atreverá a probar qué sucede cuando la operes incorrectamente? Aiden encoge los hombros. ¿O quieres intentarlo? Puedo considerarlo tu contribución a la humanidad. No, no, olvida lo que dije. Aiden bufó con frialdad al idiota. Clic clic en ese momento, los engranajes de la brújula de sangre comenzaron a funcionar de repente nuevamente, interrumpiendo la conversación entre los marineros. Aiden, el más alarmado, inmediatamente tembló y dio un paso atrás. Sin embargo, el primer oficial nunca apartó la mirada de los punteros de la brújula. Esta vez lo vio claramente. Todas las flechas apuntaban a Plant durante unos segundos antes de que giraran nuevamente y se detuvieran, compartiendo miradas entre ellos después del breve silencio. Todavía digo que esta cosa solo quería moverse un poco. Cállate. Aiden interrumpió al marinero, recordando exactamente lo que sucedió en ese momento. Aunque todos los punteros se habían vuelto hacia otros lugares antes de apagarse por completo, durante un breve momento, apuntaron directamente a Plant. Él está seguro de eso. Es solo que el momento fue tan corto que la gente podría sospechar que fue una mera coincidencia. Pero, en opinión de Aiden, fue como si los ojos de la brújula hubieran mirado a su objetivo y desviado la mirada apresuradamente para cubrirse. Entonces, ¿por qué pensaría de esa manera? Simple, Aiden había hablado con Tyrion sobre esta brújula de sangre. Según lo que mencionó el capitán, la cosa a veces retrataba características de una criatura viviente, al igual que un ser humano. Esta cosa puede asustarse. Algo anda mal. Hay algo mal con esta ciudad-estado. Aiden se puso alerta. Vamos a contarle al capitán sobre la situación aquí. Pero el capitán ordenó que nos está prohibido ir a tierra. Enviaremos un mensaje primero. Dijo rápidamente Aiden. Ve a buscar a Perly. El marinero se alejó y regresó del área del puente poco después. El tipo había traído consigo un enorme loro de cola colorida en el hombro. La maldita cosa estaba frotando repetidamente su pico contra el cráneo expuesto del pobre hombre. Perly, necesito que envíes un mensaje. Dijo en voz alta Aiden. El loro dejó de acosar al marinero, levantó la cabeza y miró al primer oficial. Perly puede enviar mensaje. Ve a la catedral de la ciudad-estado. Busca al capitán y dile que la brújula de sangre apunta a Plant. La ciudad-estado no es segura. Capítulo 230. Vida diaria cálida en la guarida del subespacio. El gran loro de cola colorida batió las alas y salió del Cimest a una velocidad asombrosa, volando hacia el centro de la ciudad. Primer oficial, ¿qué hacemos? ¿Debemos esperar aquí? Preguntó un marinero en el puente del Cimest después de que Perly desapareciera de la vista. No nos queda otra opción que esperar. Dayo Eden, bajando la cabeza y mirando al suelo a sus pies. Pesó rápidamente sus opciones y continuó. No podemos reducir el número de marineros en el barco, especialmente después de percibir la extraña situación en Plant. El contacto de la tripulación con la ciudad-estado podría despertar el alma del barco y llevarlo a la locura. De manera similar, no podemos permitir que el Cimest envíe una señal directa a la ciudad o se comunique con las autoridades de la ciudad-estado por telegrama, ya que podría alertar a los factores ocultos que se esconden en la isla. En este caso, permitir que Perly, el loro, transmitiera el mensaje era el riesgo menor. Sin embargo, Aiden esperaba que el capitán regresara pronto y no quedara atrapado o fuera capturado por otra cosa. En el peor de los casos, esperaría un día antes de enviar un equipo de tripulación a tierra. Mientras estaba sentado en el mostrador de la tienda hojeando el periódico, Duncan se detuvo de repente y miró por la ventana. Señor Duncan, ¿qué está mirando? Alice notó su gesto y dejó de hojear su propio periódico. Pensé que sentí que algo me observaba.
dijo Duncan, frunciendo el ceño con incertidumbre. Pero ahora se ha ido. Oh, ya veo. A esto se le llama el sentido de los fuertes. El señor Cabeza de Chivo me habló de esto antes. Dijo Alice, emocionada. Dijo que las personas fuertes son conscientes instintivamente de su entorno. Incluso una mirada les alertará sus instintos si se dirigen a ellos, así que una persona poderosa como usted constantemente obtendrá esto. Duncan dejó el periódico a un lado y miró a Alice con indiferencia. ¿Realmente dijo eso? La sonrisa en el rostro de Alice se congeló instantáneamente. La última oración fue deducida por mí. No hagas deducciones inútiles. Dijo Duncan, y luego se concentró para comenzar a buscar el origen de la agitación. No tomó esa sensación fugaz como una ilusión. Después de pasar tanto tiempo en ese mundo extraño, se había acostumbrado a prestar atención a cualquier intuición repentina e investigar hasta llegar al fondo del asunto. Entre los muchos detalles que obtuvo, había un dato importante: el puerto del sureste. ¿El barco de Tyrion? Duncan se sorprendió un poco al reconocer el origen de esa aura. ¿Por qué está aquí? Entonces recordó su encuentro anterior con el acorazado de acero, la posición del barco en ese momento y las intenciones que mostraron en la batalla. Después de una breve reflexión, la expresión de su rostro se volvió ligeramente extraña. Elsie Mest apareció cerca de Pland y tomó la iniciativa de atacar a los desaparecidos. ¿Podría ser el refuerzo llamado por las autoridades? ¿Están aquí para interceptarlo? Adivinando vagamente la causa y el efecto del asunto en su mente, Duncan solo quería reír y llorar al mismo tiempo. No sabía si debía lamentarse primero por la relación padre-hijo o por el profesionalismo de Tyrion como refuerzo. A pesar de casi haber sido hundido en la pelea, Tyrion todavía había logrado dirigir el acero gigante hasta allí. ¿Qué tipo de espíritu inquebrantable tiene? ¿Acaso esto no puede ser la razón por la que Elsie Mest es insumergible, verdad? ¿O tiene una tendencia superheroica a mantener la paz mundial? Está distraído de nuevo, señor Duncan. ¿Quiere salir? Preguntó Alice. No. Duncan negó con la cabeza mientras mantenía su percepción del Elsie Mest. Ya que aún no se había convertido en parte de su colección como lo eran los desaparecidos y Plant, no podía percibir los detalles de su contenido. Pero considerando su conexión con Elsie Mest y Tyrion, había comenzado a buscar la ubicación de su hijo mayor. Alice no entendería estas cosas complicadas, así que se mantuvo en silencio. En cambio, frunció el ceño ante la muñeca que inclinaba la cabeza. No inclines la cabeza. Se te caerá. Alice asintió rápidamente. Oh, de acuerdo. De repente, se escuchó un ruido de papeles desde la bodega, y una figura pequeña salió de allí. Señor Duncan. Shirley sacudió el polvo de su falda y saludó a Duncan con una mirada invitadora. La bodega ha sido limpiada. Todo el desorden que señaló ha sido empacado y organizado en el estante. Bien hecho. Duncan mantuvo parte de su atención en el otro lado del puerto mientras se daba la vuelta y asentía a Shirley. Tienes un poco de ceniza en el hombro. Oh. Shirley giró la cabeza y sacudió el polvo antes de poner una expresión ligeramente nerviosa de nuevo. Señor Duncan, ¿qué debo hacer a continuación? Al hablar con Duncan allí, la expresión de su rostro era obviamente no tan aprensiva como en los desaparecidos, pero todavía había algo de nerviosismo evidente. Parecía que esta tensión no podía eliminarse por completo a pesar de conocer la verdad. Sin embargo, era mucho mejor que cuando se conocieron por primera vez. Obviamente, desde un punto de vista intelectual, Shirley sabía que Duncan la trataba amablemente y que su comportamiento no estaba justificado. El problema principal era resolver el nerviosismo de Dog que se transmitía a Shirley. Duncan asintió y luego dirigió la mirada a Alice, que hojeaba el periódico pero en realidad no entendía una palabra. Analfabeta. Luego miró de reojo a Shirley y al otro lado.
también analfabeta. También estaba Dog escondido en las sombras a su lado. Aunque el sabueso oscuro no había aparecido a la luz del día hasta ahora, su aura se estaba volviendo cada vez más imposible de ocultar. Todavía analfabeto. Suspirando internamente, Duncan realmente se preguntó cómo podía ser el destino tan cruel. Había conseguido 3 ayudantes y ninguno de ellos podía leer, escribir o llevar los libros de contabilidad. Pero entonces se le ocurrió una idea. Específicamente, acababa de recordar su antigua profesión de maestro. Vengan, siéntense aquí. Shirley, siéntate a la derecha de Alice. Duncan sacó una silla del costado y la colocó junto al mostrador. Dog, agáchate detrás del mostrador. Deja de esconderte, te veo detrás de la sombra. Ven aquí, tengo un plan para todos ustedes. Shirley se sentó rápidamente en la silla obedientemente y Alice finalmente dejó a un lado el periódico que no podía entender. Ah, ¿qué plan? Bueno, como Nina no ha vuelto de hacer las compras, y yo estoy libre, les enseñaré a leer a todos ustedes. Dalló Duncan, y luego se levantó para darse unas palmaditas en el pecho. No pueden ser analfabetos para siempre. Corregido, Shirley nunca esperaba que el plan serio del capitán Duncan fuera así. Se quedó inmediatamente petrificada en el lugar, mientras que Alice estaba curiosa hasta el punto de iluminar sus ojos morados. En cuanto a Dog, estaba agachado detrás del mostrador, mirando honestamente de un lado a otro entre Duncan y Shirley, con signos de interrogación claramente visibles en su cráneo. Pero yo solo soy un perro. Duncan miró hacia abajo al escuchar esto, y antes de que pudiera decir algo, el sabueso oscuro se había enderezado. Pero puedo intentar ser un perro culto. Tengo el entusiasmo y la confianza. Eso está bien, dijo Duncan con un tono agradable. Luego, mientras vigilaba el puerto, metió la mano debajo del mostrador y sacó algunos cuadernos en blanco que distribuyó a sus estudiantes. Este será su libro de alfabeto. ¿Comencemos con las letras más básicas? Shirley tomó el libro que Duncan le entregó con una mirada confundida. Luego, se confundió aún más. Letras, ortografía, un mundo completamente incomprensible. Después de solo unos minutos, Shirley confirmó una cosa: es más fácil luchar contra Dog y los cultistas que aprender. Pero Duncan no parecía prestar mucha atención a la expresión angustiada de Shirley, o más bien, ya estaba acostumbrado a ella. Por el contrario, solo sentía felicidad, la alegría de encontrarse repentinamente con algo familiar mientras vagaba en una tierra extranjera. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho. Justo cuando Shirley estaba luchando con la 4ª letra, sonó una campanilla clara, seguida de rápidos pasos que se acercaban desde la puerta principal. Tío Duncan, he vuelto. La alegre voz de Nina sonó en la puerta. Duncan levantó la vista de su agradable tarea de enseñanza y vio a Nina entrar corriendo, pero luego notó algo que volaba detrás de ella. Vi ahí en mi camino de regreso. Dijo Nina alegremente. Y parece que ahí trajo un amigo. ¿Un amigo? Duncan frunció el ceño ligeramente y vio a ahí volar hacia la tienda después de Nina, seguido por un gran loro con plumas de la cola de colores. Duncan permaneció en silencio.